Y hablando de Global Exchange, Violeta, pues tenemos una entrevista con Marco Castillo, a quien vemos y le pedimos si puede activar su cámara. Eso es, ya, ahora sí ya lo vemos. Muy buenos Marco, días. buenos días, Marco, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí contento siempre de estar contigo y con el auditorio y contigo, Violeta. Buenos días. Buenos días, Marco, que ya no te había visto desde Guatemala, ya no habíamos Así es. conocido. Te Ya teníamos seguimos. tiempo sin saludarnos. Pues gracias por invitarme. Pues gracias, gracias, Marco. Pues mire, como usted sabe, Global Exchange y conjuntamente con varias organizaciones han creado un movimiento, han ido construyendo a lo largo de más de algunos años, pero de manera más sistemática de todo este año 2023, parte del 2022, construyendo pues una alianza de organizaciones, de movimientos que están fuera de la lógica electoral. Y esto queremos recalcarlo porque es muy importante. Ha habido ya una cumbre por la paz, ha habido resultados y se prepara un encuentro importante, importante por la paz y la justicia, una agenda binacional que se ha ido construyendo entre organizaciones de México, de los Estados Unidos, pero que se han incorporado también organizaciones de otros países y que claro que estamos preocupados porque hay un escenario, por eso también Marco Castillo y Ingrid Pamela tienen un programa que conducen con Rompeviento TV que se llama Correcto. 2024, La Encrucijada. Y vaya que sí es una encrucijada. Marco Castillo, platícanos de lo que se está organizando ahorita, los preparativos que hay. Le vamos a ir pasando a la audiencia pues parte de esta agenda y de los propósitos que están organizando, Marco. Sí, Ernesto. Bueno, pues como ya ustedes y el auditorio a lo mejor está enterado, desde hace tiempo nosotros hemos venido impulsando una serie de diálogos y de acciones para llamar la atención sobre una realidad que es innegable. México y Estados Unidos están cada vez más entrelazados. Históricamente hemos dicho que están entrelazados. Los gobiernos han dicho que por fines comerciales, como socios, siempre se destaca esto, pero nosotros queremos enfatizar que no solo es lo comercial. México y Estados Unidos están cada vez más entrelazados por la migración, están cada vez más entrelazados también porque comparten la proliferación de las armas, comparten la violencia, las secuelas de la violencia armada, y también comparten, obviamente, el impacto ambiental, del daño ambiental que ha sucedido en la región. Comparten también los ataques a los trabajadores sindicalizados, por ejemplo, en ambas partes. Y en este sentido, las soluciones para construir una región libre de violencia, una región con paz, con justicia, no pueden venir solamente de un país, de un presidente, de un Congreso o de un Senado. Tienen que venir de candidatos, presidentes, senados y congresos de los dos países. Es inaceptable que en pleno 2023 tengamos un tratado de libre comercio y una estrategia llamada entendimiento bicentenario que regulen la seguridad y el comercio, y no exista todavía un entendimiento que ponga, por ejemplo, a los derechos humanos al mismo nivel. En la región México-Estados Unidos hemos puesto al comercio y a la seguridad nacional por encima de la dignidad de las personas. Y a pesar de esos dos pilares, la crisis no se detiene, la crisis de desapariciones, la crisis de violencia armada, las armas no se controlan, y en este sentido vemos una crisis sin precedentes. Por eso es que surge el movimiento de los pueblos por la paz y la justicia, conformado por cerca de un centenar de organizaciones y ciudadanos y liderazgos de las comunidades indígenas, nativoamericanas, afrodescendientes, obreros, migrantes, organizaciones de los dos países
que coinciden, a pesar de las diferencias, coinciden en el análisis de las causas, pero también las propuestas de solución. Tuvimos una cumbre por la paz muy exitosa con más de 300 personas en la Ciudad de México, con líderes de México y Estados Unidos, y hemos sacado la agenda binacional de los pueblos por la paz y la justicia, que aquí con Rompeviento en este momento está siendo la primicia. Es un prelanzamiento, porque estamos planeando el lanzamiento oficial de esta agenda en febrero del 2024 en la Ciudad de México y en Washington, D.C., en marzo del 2024. No vamos a parar, no vamos a descansar hasta que no se reconozca por parte de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos y de México que las soluciones a los problemas que vivimos requieren de una profundización de la participación ciudadana de los derechos humanos de los dos países y una reducción de las armas y de la militarización de la seguridad en los dos países. Muchas gracias, Marco Castillo. Pues gracias, como tú dices, esta primicia. Y hay dos temas que yo te quisiera preguntar. Bueno, primero que si nos puedes comentar cómo está organizado este documento que ustedes van a presentar. Y dos temas en particular, los sobrevivientes de violencia armada y los familiares de desaparecidos y pueblos indígenas, ¿no? Que son dos temas que son abordados, entre otros, la movilidad también aquí, pero sobre estos dos en particular. Marco. Sí, el documento es un documento profundo porque reúne lo mismo de manera cruda y literal las más de 300 propuestas que se recolectaron en los 10 foros que tuvimos a lo largo y ancho de México, pero también incluye ya el procesamiento de estas que se hizo en la Cumbre por la Paz, por grupo temático, cuáles son las prioridades de los grupos temáticos, y finalmente, como si fuera una pirámide, las 10 principales prioridades que resumen el cúmulo de propuestas. Y ahí son las 10 principales, son con las que inicia el documento. Y son las 10 demandas en torno a las cuales todas las demás se organizan. Entonces, nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, rápidamente, si me lo permites, Violeta, en las 10 propuestas nosotros estamos proponiendo mecanismos binacionales. Estamos proponiendo un mecanismo binacional para controlar y transparentar el flujo de armas. No es posible que, a pesar del entendimiento bicentenario y las promesas de articulación, no exista que la Fiscalía General de la República comparta datos con la ATF, con la Agencia de Tabaco y Armas de Estados Unidos, que no tengan un protocolo serio de transparencia para conocer cómo comparten sus armas y cómo comparten el rastreo de las armas que están decomisando en las fronteras. No hay una claridad. Todo el tiempo se dan de topes entre los que el trabajo que hace una agencia y la otra. Es solo un ejemplo. No hablemos ya de legislaciones necesarias. Después también pensamos que es necesaria una estrategia de trabajo binacional para desmilitarizar. Nosotros sabemos que los dos gobiernos se han metido en el acuerdo de impulsar la Guardia Nacional. Sabemos que es la prioridad en materia de seguridad nacional en los dos países. Sabemos que es muy complejo pensar en una solución más allá de esto que tenemos hoy, pero necesitamos discutir posibles soluciones, una desmilitarización responsable con participación de sociedad civil en los dos países. Queremos impulsar también el diálogo por una política de drogas sensible y con enfoque de salud en los dos países. Y muy particularmente quiero anunciar que nosotros pensamos que debe existir un organismo binacional de los derechos humanos. No puede haber, repito, un TLC, no puede haber un entendimiento bicentenario sin que en nuestro país no exista un organismo para la inclusión, la integración y los derechos humanos. Para nosotros esa es punta de lanza. Y también una estrategia y una campaña binacional de búsqueda. Nosotros sabemos que con la crisis de más de 110,000 desaparecidos y también
con la cantidad de personas de 500,000 que a veces se estima que pueden desaparecer en los Estados Unidos, incluyendo los desiertos donde los migrantes desaparecen, que no exista una campaña binacional. Y así nos vamos. Creemos que tiene que existir una ciudadanía latinoamericana y Estados Unidos tiene que reconocerla. Pensamos que tiene que haber una campaña binacional para erradicar el hambre y la injusticia, las causas de la migración forzada y el desplazamiento forzado, que tiene que haber un fondo de compensación para daños ambientales por las empresas que están lastimando la región y un acuerdo legislativo binacional para reconocer las autonomías y los derechos culturales de los pueblos originarios. Ya, muchas gracias, Sí. Marco. Hay de estas imágenes que hemos estado pasando y que es parte del documento. Mire, déjeme le contextualizo otra parte de lo que está señalando Marco. A nosotros nos parece un esfuerzo fundamental e importante que están organizando todas estas organizaciones de base, que vuelvo a insistir, están fuera de la lógica electoral. Y eso es importante porque es una agenda que se perdió en el país cuando asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y eso pasa en otros países también, cuando ganó Obama, pues claro, hay una cierta desmovilización de las organizaciones de izquierda, organizaciones con base social. Eh, y eso pasó en nuestro país y entonces de pronto todo se enfoca a lo electoral y pareciera que no existe otra cosa y es exactamente lo contrario. Lo que existe es lo que está sucediendo abajo y esto que están colocando estas organizaciones es lo que no están haciendo la clase política, lo están dejando de lado. Esta serie de propuestas, demandas e ideas, fuerza por grupo, de identidad temático, por ejemplo, surgidas en la cumbre, y que te voy a pedir si puedes seguir ahorita que inicie Marco para ir colocando pues estos otros ejes temáticos, Marco, porque me parece muy importante que la ciudadanía, quienes nos están escuchando, sepan además que esto se está construyendo, que ya lleva un proceso y que no se quedó solamente, como usted está escuchando a Marco, en denuncias, sino que va hacia las propuestas también, Marco. Sí, exactamente, Ernesto. Bueno, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia está organizado en 4 plataformas. Una que se llama Corredes Negras, que está conformada por afrodescendientes de México, Estados Unidos, Centroamérica, que comparten la preocupación, el dolor por las realidades que vive el pueblo afrodescendiente y también por las propuestas de solución compartidas. También el otro es la plataforma de indígenas y nativos americanos, también conformada por personas de los 2 países, también la plataforma de sobrevivientes y víctimas de violencia armada de los 2 países. Como ustedes saben, en Estados Unidos hay una gran epidemia de tiroteos y de violencia armada. Y en México, ¿qué podemos decir sobre la crisis de desaparecidos y de violencia que vive el país? Y también una plataforma de personas en movilidad que básicamente incluye a individuos, organizaciones, a líderes migrantes y de México y de Estados Unidos. Todas ellas operan con independencia, cada una hace sus acciones, sus luchas, sus propias actividades, pero luego de manera coordinada a través de una asamblea pública general, pues entonces es cuando actuamos de manera conjunta. Entonces, está la página web de los pueblos por la paz y ahí se puede mirar. Y en el documento están incluidas las propuestas por grupo identitario. También están incluidas las muchísimas propuestas que colectamos de la ciudadanía alrededor de toda la región y las 10 prioridades. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahorita ustedes comentaban algo muy importante, que esto se hace fuera de la lógica electoral.
Sin embargo, el próximo año, 2024, tenemos elecciones tanto en Estados Unidos como en México. Bueno, ¿qué mensaje se podría mandar a partir de este trabajo que han estado haciendo binacional a ambos candidatos, ¿no? Tú ya has puesto aquí, me parece algo central, Marco, pero muy, muy importante, que el comercio está por encima de todo, ¿no? En verdad, y eso es lo que vemos en la agenda de ambas naciones en esta celebración que se hace permanentemente de la llegada pues realmente masiva de la inversión extranjera directa y mucha de Estados Unidos, y poco se discuten estos temas de gran importancia que me parece que ustedes han tocado, y que por eso yo te preguntaba hace un momento sobre este ya eje temático pueblos indígenas y nativos americanos, porque me parece que ahí hay varios de los elementos, consecuencias de justo de poner por encima el comercio binacional y bueno, con todos estos proyectos extractivos que están aquí puestos en el centro. ¿Qué decir sobre esto, Marco? Sí, gracias por la pregunta, Violeta. Mira, lo primero es decirte que estamos fuera de la lógica de partidos, pero estamos en la lógica democrática. Y esto lo digo porque es muy importante que el auditorio conozca que la democracia es mucho más allá que elecciones, que la democracia implica una responsabilidad ciudadana con la forma en la que los gobiernos operan, con los principios programáticos, con los proyectos detrás de ellos, desde la campaña hasta que se convierten en gobierno. De los pueblos indígenas, para vincularlo con tu tema, con otra pregunta, Violeta, yo te diría, los pueblos indígenas son los primeros que nos han enseñado que la democracia es mucho más que procesos electorales. Las comunidades indígenas y nativoamericanas de la región, por ejemplo, se organizan en comisiones voluntarias y rotativas, por ejemplo, para observar, supervisar los trabajos de los ejecutores de los partidos políticos, se organizan para responsabilizar a los partidos políticos y a los gobiernos, para cancelarlos, para detenerlos y para construir gobiernos auténticamente ciudadanos. Estamos metidos en un embrollo, en una crisis grave de violencia y de derechos humanos, y seguimos pensando que la solución le corresponde, se la dejamos en las manos a los gobiernos y nosotros no estamos detrás de ellos presionándolos para que sus soluciones representen la voluntad ciudadana. No estamos organizados como comunidades, barrios, como deberíamos. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que en el contexto electoral, lo que tenemos que estarnos preguntando no es si Xóchitl o si Claudia, lo que tenemos que estarnos preguntando es cuál es el proyecto que está detrás de cada uno de estos candidatos, de cada uno de estos partidos, y sobre todo, cuál es el proyecto que la ciudadanía quiere. Que en todo caso a los candidatos y partidos les corresponde obedecer, les corresponde comprometerse con él. Para eso está esta agenda, para meterse en el contexto no de los partidos, sino en la disputa de los proyectos de futuro, porque en las campañas siempre te va a ir a visitar la candidata y te va a decir qué ofrece y qué promete. Como ciudadanos, nosotros queremos tener un documento para decir, no te esperamos a que vengas a decirnos. Nosotros te decimos, esto es lo que queremos. Entonces, ese es el contexto político en el que este documento, las propuestas del movimiento surge. Ahora, en específico sobre la agenda y la plataforma de nativos americanos, bueno, pues los gobiernos de México y Estados Unidos tienen una deuda histórica con los pueblos nativoamericanos, con los pueblos originarios. Tienen una deuda histórica porque ellos son los propietarios históricos de estas tierras y son los principales territorios agredidos por la violencia y por el extractivismo. El capitalismo de hoy en la región México-Estados Unidos no se puede explicar sin la extracción de recursos naturales de la región. El desplazamiento forzado, la migración, no se puede explicar sin mirar a las realidades en las comunidades indígenas. El gran número creciente de solicitantes de asilo en México hoy no son los haitianos ni hondureños. El número más rápido en crecer son los desplazados de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de las comunidades indígenas, forzadas y obligadas a salir por el crimen organizado, pero también
por la presencia de compañías, de minerías, de empresas que les extraen sus recursos. ¿Y qué decir en Estados Unidos? En Estados Unidos hay una larga batalla de los pueblos nativos americanos por reconocer el genocidio, el daño que se le hizo a los pueblos originarios por cuando llegaron los europeos a este país. Todo el proceso que hubo de las escuelas de reeducación, donde hubo un genocidio de menores, de niños en las escuelas donde los obligaban a permanecer. ¿Y qué decir de la extracción de recursos aún el día de hoy en las comunidades nativoamericanas? Entonces, frente a esta realidad, como una sola voz, como una sola articulación, pueblos y nativos americanos exigen en esta agenda que los dos países tengan un marco normativo, legislaciones que reconozcan la autonomía y el derecho a la movilidad de los pueblos originarios y que se reconozca el derecho a vivir libre de extractivismo. Ya, pues Marco Castillo, muchísimas gracias por la amplia explicación, detallada explicación que nos das, y nada más te preguntaría para despedir, ya les pegamos la liga a usted que nos está viendo y escuchando, que está escuchando a Marco Castillo, para que usted pueda acceder directamente allí en la página, y nada más, si hay gente, organizaciones que quieren sumarse, participar, ¿dónde buscar, Marco? Sí, pues estamos en la página de globalexchange.org, pero también está la página cumbrexlapaz.org, que también ahí la pueden encontrar, la página del Movimiento de los Pueblos por la Paz con Justicia, pero también, Ernesto, aprovechando, decirle a la gente, estamos nosotros todos los días jueves a las 3 de la tarde aquí por Rompeviento, presentando las voces de los distintos pueblos, de las distintas plataformas del movimiento, de las distintas demandas. Todos los jueves a las 3 de la tarde, por aquí mismo, por Rompeviento, nos invitamos a que se sumen a la discusión sobre el futuro de nuestra democracia, un futuro que esperamos que sea binacional, y cómo desde la ciudadanía y desde los pueblos nosotros estamos proponiendo una salida. Así es, Marco. Adelante, Violeta. No, nada más iba a decir que pues este jueves está planteado esto que estábamos viendo en pantalla, el posible retorno de Donald Trump, que era algo que yo te quería preguntar, pero ya realmente el jueves lo vamos a ver, a la presidencia de Estados Unidos, y ustedes se plantean castigo o debacle de la democracia, y va a estar con ustedes como invitado y discutiendo Ted Lewis, director de Global Exchange. Así es que bueno, pues los esperamos contigo, con Marco Castillo y con Ingrid Pamela Sánchez el miércoles a las 3, perdón, el jueves a las 3 de la tarde. Correcto. Muchísimas gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Marco. Gracias. Pues es realmente, Violeta, no sé qué te parece, pero es una bocanada de aire fresco, ¿no? Es como salirse de estas dinámicas electorales y no por eso ignorarlas, sino decirle precisamente a ese congreso electoral, a esa cúpula que domina y gobierna en los partidos políticos, pues que sigue la gente ahí abajo esperando promesas y promesas que nunca se cumplieron, y por dónde tiene que ir el rumbo del gobierno, y que es por donde piden los pueblos, no por donde se decide allá arriba, a propósito de los discursos que escuchamos el domingo pasado, Violeta. Sí, Ernesto, coincido, y en otro sentido, por ejemplo, estos 3 primeros temas que a mí me parece importantísimo de este eje pueblos indígenas y nativos americanos: 1, protección de plantas y animales; 2, solo se puede tocar las tierras con el permiso de los pueblos indígenas; y 3, consentimiento libre, previo e informado para cualquier proyecto, Ernesto. Y el otro 4, que no es menor,
desinvertir de proyectos extractivistas internacionales. Eso también nos parece muy importante frente a toda esta avalancha que realmente, Ernesto, tendríamos que hacer un programa y discutir profundamente la llegada de la inversión extranjera directa, si toda es bienvenida, en la mañana así decía el presidente, o realmente hay algunas inversiones que siguen con esta misma lógica de hace décadas y décadas y de siglos de saqueo de los recursos naturales con una mano de obra muy barata y que realmente pues preocupa, Ernesto, y creo que tenemos que también pues poner una mirada crítica en ese sentido y aquí ya se está poniendo pues en esta agenda binacional, Ernesto. Así es, y parte también muy importante es que pues son propuestas de las organizaciones de abajo. Nos tocó cubrir el evento periodísticamente también, transmitir el evento, Violeta, y era realmente refrescante ver otra vez a las organizaciones de base, de abajo, pueblos, comunidades, sin estar coordinados por ningún gobierno, por ningún partido político, diciendo, esta es nuestra realidad, esto es lo que nosotros proponemos para salir de estas crudas realidades, y por eso es que vale muchísimo la pena. Me parece que es de los movimientos ahorita que hay más completos en términos de todo lo que se está integrando de una agenda de gobierno en toda la dimensión de la palabra, cuando se desarrolla un proyecto estructural de gobierno, pues estas son las agendas que tendrían que estarse colocando.